Buenas tardes, profesora Mira. Soy Carolina Baque y vamos a explicar sobre las clasificaciones de las enfermedades mentales. Saludos, profesora. Mi nombre es Jocelyn Cedeño. Espero disfrute de nuestro video. El trastorno del neurodesarrollo se caracteriza por un retraso o alteración en la adquisición de habilidades, que puede ser en lo motriz, en lo social, el lenguaje y la cognición. Por ejemplo, un niño puede tener problemas en el área académica, podría tener calificaciones bajas, mal comportamiento o problemas en las relaciones con los demás. Aquí, mediante una evaluación, podremos determinar la posibilidad de que exista un trastorno por déficit de atención, un trastorno del aprendizaje, un trastorno de la comunicación, o también puede ser un trastorno del espectro autista, que pueden causar graves problemas, ya sea en la socialización, comunicación y conducta. La esquizofrenia se trata de un trastorno de tipo psicótico, produce una pérdida con el contacto con la realidad, produciendo alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados y formas peculiares de hablar o de comportarse. Esto afecta a la capacidad del individuo de relacionarse con los demás, por lo que a menudo se apartan del mundo que les rodea. Las alucinaciones consisten en percibir falsamente un cuerpo que no se encuentra presente en el campo sensorial. Por ejemplo, en las alucinaciones auditivas consisten en escuchar voces cuando nadie les habla o sonidos inexistentes. En las olfativas consiste en percibir un olor que no está presente, como por ejemplo echarse agua asegurando que es perfume por su fragancia. Las alucinaciones táctiles consisten en experimentar sensaciones en el cuerpo, por ejemplo sintiendo arañas en su cuerpo. Las visuales consisten en ver cosas y objetos inexistentes, por ejemplo, en decir veo extraterrestre en mi casa. Las alucinaciones gustativas consisten en percibir sabores inexistentes, por ejemplo, en decir mi saliva es salada. Los delirios es la falsa imagen de un hecho que no se ha producido. Por ejemplo, el sujeto puede referir que le están persiguiendo a un extraterrestre y que le pueden leer su mente y que le quieren hacer daño. El pensamiento desorganizado consiste en ideas expresadas que no tienen lógica y resulta incomprensible para quienes las escuchan. Por ejemplo, el decir la naranja es dulce y sabrosa, pero yo me quedo en la casa porque la silla está en su sitio. El pensamiento desorganizado consiste en ideas expresadas que no tienen lógica y resulta incomprensible para quienes las escuchan. Por ejemplo, el decir la naranja es dulce y sabrosa, pero yo me quedo en la casa porque la silla está en su sitio. El trastorno bipolar y los otros trastornos relacionados se caracterizan por una alteración del estado de ánimo que se manifiesta en oscilaciones del humor y que abarcan desde la depresión más profunda hasta la euforia más incontenible. Ejemplo, una persona puede sentirse muy animada, no puede parar de realizar actividades, habla rápido y mezcla muchos temas en su conversación. Luego, en algún momento dado, su estado de ánimo se cambia de forma brusca, la persona empieza a sentirse desanimada y triste, ya no disfruta de las cosas que antes disfrutaba, siente preocupación y un vacío, y sus pensamientos se vuelven lentos y siente cansancio. El trastorno depresivo se caracteriza por un sentimiento de tristeza intensa, desesperanza y culpa, que limita de forma mantenida que una persona puede rendir en sus actividades habituales debido a la falta de placer, dificultad en la concentración y energía. Se producen cambios en las horas del sueño y del apetito, que estas pueden incrementarse o reducirse, e incluso pueden aparecer pensamientos suicidas. Los síntomas dependerán de la edad y sexo. Por ejemplo, los hombres pueden presentar irritabilidad o cansancio y pueden buscar salidas mediante el consumo de alcohol y cigarrillos, mientras que las mujeres pueden mostrar tristeza, irritabilidad y culpa. La depresión en los niños pueden manifestarse ya sea mediante el fracaso escolar, preocupación porque les separen de los padres y mediante la ansiedad. Existen distintos tipos. La depresión mayor consiste en síntomas intensos en una duración aproximada de 2 semanas, mientras que la depresión menor, los síntomas son menos intensos pero tienen una duración mayor, por ejemplo de 6 meses. En la depresión breve recurrente, los síntomas son menos intensos, pueden durar 2 semanas y como su nombre lo indica, es recurrente. Por ejemplo, se puede vivir con una semana con síntomas depresivos, mientras que en otras no puede haber síntomas, luego recurre de nuevo a estos síntomas depresivos. Los trastornos de ansiedad son manifestaciones físicas y psíquicas que surgen en el individuo cuando percibe o anticipa posibles amenazas, produciendo malestar significativo para su vida. Implica al menos 3 sistemas de respuesta: subjetivo cognitivo, fisiológico somáticos y motor conductual. Ejemplo, una persona que está sobrecargada de tareas y para el siguiente día tiene una exposición frente a sus compañeros y profesores, y conociendo que su profesor es bastante crítico,
Les van a venir nerviosismo y pensamientos como todo me va a salir mal, no lo voy a poder hacer, me van a criticar, se van a burlar de mí. Entonces estos pensamientos lo paralizan y le impiden concentrarse en sus actividades. Además le puede generar problemas en el sueño por causa de estos contenidos de su pensamiento. El trastorno obsesivo compulsivo es un patrón de pensamientos y miedos irracionales que hacen tener comportamientos repetitivos. Estas obsesiones y compulsiones requieren de mucho tiempo e interfieren en las actividades diarias, causando malestar clínicamente significativo y causa angustia. Ejemplo, el necesitar que las cosas estén ordenadas simétricamente, el miedo a enfermarse y tener que desinfectarse las manos una y otra vez, pensamientos agresivos sobre lastimarse o lastimar a otros, etc. Trastornos relacionados con traumas y relacionados con factores de estrés. Como su nombre lo indica, implica la exposición a un evento traumático o estresante. Por ejemplo, el ser víctima de un maltrato físico, emocional o sexual. También implica el ser testigo de aquello o de un delito. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. El trastorno disociativo es conocido como trastorno de personalidad múltiple. La persona está bajo el control de dos o más identidades distintas, cada uno con su propio patrón de percibir y actuar en el ambiente. La persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante o acontecimientos traumáticos o estresantes. Esta nueva clasificación del DSM-5 define el TSS basándose en síntomas positivos, que serían los síntomas somáticos, angustiosos, más los pensamientos, sentimientos y comportamientos. Los sujetos con estos trastornos presentan típicamente insatisfacción con la calidad, el horario y la cantidad del sueño. Estos son un grupo de trastornos heterogéneos, típicamente caracterizados por una alteración clínicamente significativa de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Los trastornos del desarrollo sexual denotan desviaciones somáticas de la normalidad innata al aparato reproductor, o lo que consideramos discrepancias entre los indicadores biológicos como lo son hombre o mujer. La disforia del género hace referencia al malestar que puede acompañar a incongruencia de género en el sujeto. Estos trastornos incluyen afecciones que se manifiestan en el autocontrol del comportamiento y las emociones. Llama la atención que se dan más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Generalmente implican patrones de comportamiento en los que las personas continúan consumiendo una sustancia a pesar de experimentar problemas derivados de ello. La categoría de los trastornos neurocognitivos engloba los trastornos en que el déficit clínico principal es de la función cognitiva y que son adquiridos y no de desarrollo. Un trastorno parafílico es una parafilia que causa malestar o deterioro en el individuo. La parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente para tener ese trastorno. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana, y que da lugar a un malestar o un deterioro del sujeto.